Good afternoon. Welcome to your channel Inglés para tu vida. To finish this exercise, I have here, right, some information that says how to transform these answers into questions. ¿Cómo vamos a transformar estas respuestas o estas oraciones que están en infinitivo y las vamos a convertir en interrogativo? Tenemos aquí, Steve has bought a new car recently. Una oración en presente perfecto. ¿Qué puedo preguntar? Puede ser, what has Steve bought recently? ¿Cierto? What has Steve bought recently? Steve has bought a new car recently. La segunda ya está en presente simple. ¿Cómo lo sé? Por el adverbio always y mi verbo con S. Y nos dice, Ian always studies French. Entonces la pregunta será, how often does Ian study French? ¿Con qué frecuencia Ian estudia francés? Siempre que tenga un adverbio que me indique una frecuencia, en la pregunta pregunto con how often para saber con qué frecuencia se hace una actividad. La siguiente, they decided to have a new song last summer. Esta está en pasado, entonces puedo preguntar, when did they decide, en infinitivo, to have a son? ¿Cuándo decidieron tener un hijo? When did they decide to have a son? Recuerda, si mi auxiliar está en did, mi verbo está en infinitivo, they decided to have a new son last summer. Y finalmente, she learned to swim last month. Mes pasado, verbo en pasado, pregunto en pasado, entonces, when did she learn to swim? ¿Cierto? When did she learn to swim? Ahora vamos a repetirlas todas con su pregunta y respuesta correspondiente. What has Steve bought recently? Steve has bought a new car recently. How often does Ian study French? Ian always studies French. When did they decide to have a son? They decided to have a new son last summer. When did she learn to swim? She learned to swim last month. Excellent class. Recuerda que puedes poner en pausa el video cuando desees y no tienes que ir a la misma velocidad que voy yo. Thank you very much for your attention. No olvides de suscribirte a este tu canal Inglés para tu vida, que te espera con más de 560 videos a tu disposición, los cuales puedes ver en orden en la lista de reproducción del canal. Bye, class!